Bendiciones para todos. Iniciemos con esta hermosa y significativa frase de Isaac Newton. Lo importante es no dejar nunca de hacer preguntas, no perder jamás la bendita curiosidad. En nombre de la Universidad Abierta de Estudios Especializados, les doy una cordial bienvenida a este encuentro. Les saluda su facilitadora Nuri Raquel Ureña Vadillo, quien les acompaña en esta asignatura de proyecto de posgrado con el tema Construcción teórica y metodológica del proyecto de posgrado. Es importante en esta unidad aplicar aquellas técnicas adecuadas del diseño de investigación, seleccionando los métodos, población, muestra y técnicas de análisis para asegurar que la metodología sea así coherente con los objetivos y el problema de investigación visto en la primera parte. Es importante considerar las partes o estructuras que debe tener un diseño de investigación. Todo este primer bloque y le continúa este segundo, que sería el procedimiento metodológico con los tipos de investigación, su población, muestra, métodos y técnicas de investigación, los recursos, el alcance geográfico, su marco temporal de la investigación, el cronograma y la referencia bibliográfica. En cuanto a los procedimientos metodológicos, ellos se refieren a la forma y a la estrategia metodológica que se requiere para desarrollar la investigación. Se trata entonces de responder, organizar y cuantificar algunos aspectos, como por ejemplo los tipos de investigación. Van a haber diferentes tipos, los cuales conozcamos el explorativo, que se presta para más investigaciones. El explicativo se orienta a comprobar aquellas hipótesis causales con el fin de contribuir al avance del conocimiento científico. Y otro de estos tipos de investigación es el descriptivo. Será entonces el definir una cosa, dar una idea general de sus partes o propiedades. En otra etapa del procedimiento está la población y muestra. Es donde se hace referencia a los sujetos u objetos de investigación. Tenemos también los métodos y técnicas de investigación, donde se identifican los procesos que se llevarán a cabo para la demostración de la verdad. Las principales son entrevistas, cuestionarios, encuestas, observación, escala de medición, test, entre otras. En cuanto a los recursos, van a ser con lo que se cuenta y qué se necesita para la investigación. Se puede hacer un cuadro que tenga, por ejemplo, fuentes. Estas fuentes van a tratar sobre la persona de apoyo, equipo, material, papelería, todo lo que sean las fuentes. Luego vamos a tener otra columna con el periodo. Estos hacen referencia al tiempo, años, días. En otra columna, los costos, con un aproximado de gasto que tenga cada una de estas fuentes. Están también las fuentes de financiamiento, que será dónde sale el dinero. Entonces, si usted, por ejemplo, dice fuentes y coloca 4 resmas de papel, usted pone que la va a utilizar esas 4 resmas de papel en 8 meses, luego pone un costo estipulado, 5 balboas por 8 resmas, y entonces, por último, dice de dónde va a sacar o dónde sale ese financiamiento para la compra de ese material. Eso es entonces los recursos. Es importante que eso quede plasmado y se diga cuánto va a costar entonces hacer su investigación. Lo vemos allí en los recursos. Seguidamente tenemos el alcance geográfico. ¿A qué población va dirigida la investigación? Tenemos un marco temporal
de la investigación. Este es el tiempo en que dura la investigación, 2022, 2024, 2024 al 2026. ¿Qué periodo va a durar nuestra investigación? Si va a durar 8 meses, entonces yo coloco 2024. ¿Sí? Es importante también tener un cronograma que va a ser ese plan detallado de las fases del proyecto desde su revisión de literatura hasta la recolección y análisis de los datos con tiempo realista y bien distribuidos. Febrero hacemos tal cosa, en marzo hacemos esto. O sea, irlo definiendo al inicio, al final de marzo, hacemos la fase tal, recogemos, leemos antecedentes, sustentación, presentación, recolección de información, análisis de los datos. Todo lo debemos de detallar en la parte del cronograma. Otro dato importante es la referencia bibliográfica. Y miren que aquí es sumamente importante resaltar que son las fuentes que se utilizaron para la investigación. Durante su investigación, usted ha tenido que ir colocando citas bibliográficas, frases, pensamientos, investigaciones, datos, análisis que de pronto ha extraído de aquella fuente primaria, secundaria o terciaria, y usted ha hecho esas referencias, esas citas. Bueno, ahora en este punto de la referencia bibliográfica, usted tiene que copiarla completa. Por eso aquí tenemos algunos ejemplos. Cuando se trata de un libro con un autor, ¿cómo debo de colocar? Cuando se trata de varios autores, ¿cómo debe de presentarse? Los artículos de revista, ¿cómo deben de estar organizada la referencia bibliográfica? Y hago la salvedad que es diferente a bibliografía. Tenemos el artículo de la revista, cómo si he citado un capítulo de un libro, cómo lo debo de plasmar en mi referencia bibliográfica. Cuando es una página web, lo mismo, cómo debo de escribir mi referencia bibliográfica que va a ir al final del trabajo. Entonces, con esto estamos haciendo como insistiendo que es importante que esas citas bibliográficas conecten con las referencias bibliográficas. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre lo que es una referencia bibliográfica a una bibliografía que puede ser las citadas en mi trabajo más las que me han ayudado a mí para argumentar, conocer, profundizar en la lectura sobre el tema que estoy presentando en mi diseño de investigación. ¿Para qué y por qué la recolección de datos dentro de investigación es importante? Pues precisamente porque es un proceso fundamental de la investigación que va a permitir obtener información relevante y precisa para responder a las preguntas planteadas. Va a comprender y reunir y medir información de diversas fuentes con esa finalidad de obtener ese panorama general del objeto en estudio. Además, una recolección de datos va a ayudar a la elección de las técnicas más adecuadas que dependerá de los objetivos de la investigación, el tipo de información que se requiera, llámese cuantitativa o cualitativa, y en los recursos disponibles. Es importante entonces utilizar múltiples temas para garantizar la validez y confiabilidad de estos datos recolectados. Los principales instrumentos de recolección de datos que nosotros vamos a estar viendo, ya sean cualitativos y cuantitativos, los vamos entonces a explicar aquí brevemente. Esos instrumentos cualitativos pueden ser entrevistas que van a permitir obtener esa información detallada en profundidad con el diálogo directo con el participante. Tenemos los grupos focales que van a ser aquellas discusiones guiadas con grupos pequeños de personas y que van a compartir características e intereses comunes. Tenemos también como instrumento cualitativo la observación, que es la que va a registrar de manera sistemática el comportamiento y las acciones de los participantes. Y por último,
tenemos como instrumento la revisión de documentos. Esta implica examinar y extraer información de documentos registrados a nivel público o privado, pero que tienen relación con el objeto de estudio. Es así entonces donde también vamos a conocer aquellos instrumentos cuantitativos. Para ello mencionamos entonces la encuesta, que son las que nos van a permitir recolectar esos datos a través de preguntas estructuradas y aplicadas a muestras representativas. Tenemos los instrumentos de experimentos que permiten medir el efecto de una variable independiente sobre la dependiente en entornos controlados. Tenemos las escalas de medición como instrumentos que asignan valores numéricos. Y por último, tenemos la base de datos como esa recopilación organizada de información que permite su análisis estadístico. Tenemos entonces las diferencias claves entre el diseño de investigación cuantitativo y cualitativo. En cuanto al objetivo de la investigación, esas diferencias van a buscar entre la cuantitativa, busca medir y cuantificar variables para establecer relaciones o patrones. Ella se centra en la recolección de datos numéricos que permiten realizar el análisis estadístico y generacionalizaciones a partir de una muestra representativa. En cambio, la cualitativa tiene como objeto explorar, comprender fenómenos de profundidad, centrándose en las experiencias, emociones y percepciones de los participantes. Se interesa por el por qué detrás de los comportamientos y no solamente en el qué. Otras diferencias a nivel del método de recolección, tenemos que la cuantitativa utiliza encuestas estructuradas, experimentos y otros métodos que generan datos numéricos. Generalmente tenemos entonces estandarizados para así asegurar la comparabilidad. En cambio, la cualitativa va a emplear la entrevista no estructurada con grupos focales, observaciones, permitiendo respuestas abiertas que van a ofrecer un contexto más rico y detallado sobre el tema de investigación. Otro punto importante y que vemos la diferencia es cuando hacemos el análisis de datos. La parte cuantitativa van a hacer ese análisis que va a ser estadístico, utilizando herramientas matemáticas para interpretar los datos. En cambio, la cualitativa va a ser más interpretativa, más subjetiva, basada en la comprensión del investigador sobre los datos narrativos o descriptivos. En cuanto al tamaño de la muestra, también hay algunas diferencias. La cuantitativa generalmente requiere grandes eh, momentos para asegurar así la validez estadística y permitir la inferencia sobre la población total. En cuanto a la cualitativa, utilizamos entonces muestras más pequeñas y seleccionadas con intencionalidad, enfocándonos así entonces en la profundidad del entendimiento más que una forma de representación nada más. Allí seguimos entonces con otras de las principales características o de diferencias en cuanto a lo que es el enfoque del estudio. Las cuantitativas son deductivas, o sea que van de lo general a lo particular. Y la cualitativa es inductiva, que va de lo particular a lo general. Los resultados tienen diferencias también. Cuantitativa produce resultados que son numéricos y se van a visualizar a través de gráficas y tablas, facilitando así comparaciones claras. Y las cualitativas, los resultados van a ser narrativos o descriptivos, proporcionando entonces un contexto más amplio, menos estructurado, que puede ser difícil de cuantificar. Es así entonces como nosotros vemos esta segunda parte de la estructura que conlleva una investigación. Cierro regalándoles
esta hermosa frase: me parece haber sido solo un niño cuando jugaba en la orilla del mar, divirtiéndonos y buscando una piedra más lisa o una concha más bonita de lo normal, mientras el gran océano de la verdad yacía ante mis ojos con todo por descubrir. Isaac Newton. Muchísimas gracias. Bendiciones.